Evangelio según San Juan, capítulo 8. Amén. Habiéndola encontrado, se pone en pie. Vamos a dar lectura a un verso muy conocido, mis amados hermanos. Vamos a estar compartiendo el versículo 32. Me acordaba nuestro hermano Reinaldo también. Me estaba él avisando antes del culto que estuvo el miércoles enfermo él. Hoy día viernes estaba enferma ella. Se estaban turnando para atenderse. Así que hay que estar orando también por ellos. Amén. Nuestro hermano Reinaldo, nuestra hermana Soledad, Dios les bendiga. Nuestro hermano Richard también me decía, pastor, estoy muy congestionado. Y bueno, no quiero ir a contagiar a nadie. Así que el día domingo dijo, con la ayuda del Señor vamos a estar allá. Amén. Así que hay que estar orando por todos nuestros hermanos que están enfermitos. Amén. ¿La encontró? Amén. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Ahora léalo usted, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ahora va a leerlo, pero con ganas. ¿Ya? Sí, como que lo está leyendo, como que los hermanos de más edad, como que están igual que en el colegio, así, con poco ánimo, disertando. Con ganas, con ganas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A su nombre. Amén. Santo sea el nombre del Señor. ¿Cuántos libres hay en la casa del Señor? ¿Cuántos libres hay en la casa del Señor? ¿Por qué es libre? Bien. Porque Cristo nos hizo libre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y en esa libertad nosotros podemos levantar nuestras manos, podemos decir amén, gloria a Dios, podemos decir un Cristo viene, un aleluya. Parece que no todos son libres. ¿Se da cuenta, no? Bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio de Juan, mis amados hermanos, es muy literario. Bendito sea el nombre del Señor. A diferencia, mi amado, de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? El libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas. Amén. Estos tres, mis amados hermanos, evangelios son son muy bien parecidos los unos con los otros, cambian en algunos términos, bendito sea el nombre del Señor, porque de por sí entre las personas van cambiando su forma de expresar, su forma de hablar, bendito sea el nombre del Señor, y cada uno de ellos tenía una condición distinta. Mateo era un cobrador de impuestos, Marco era evangelista. Lucas era doctor, médico. Amén. Y Juan era apóstol. Muchos, al principio, mi amado, yo creo que muchos se confunden cuando leen el libro de Juan, piensan, y como comienza de por sí hablando igual bastante sobre Juan el Bautista, piensan que es de él es la autoría de este evangelio. Pero no es de Juan el Bautista, es de Juan el apóstol. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos tres evangelios sinópticos, que son los principales del Nuevo Testamento, enseñan lo que era la palabra, lo que es la parábola y lo que es el reino de Dios. A diferencia del evangelio de Juan, mis amados hermanos, este entrega detalles que son muy íntimos de la vida del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el capítulo 8, mis amados hermanos, comienza en un ambiente muy confrontacional de parte de Jesús sino que con los fariseos y con los escribas. Estos, mis amados hermanos, de una u otra manera trataban de poder hacer caer al maestro, amén, para poder sorprenderle y de cierta forma así entregarlo al pueblo y que el pueblo pudiera testificar de que el maestro era un mentiroso, pero nunca pudieron hacer aquello. Ahora el capítulo 8 comienza relatando la vida, mi amado, de la mujer adúltera. Ahora, esta historia de la mujer adúltera tiene mucho sentido, mis amados hermanos, que lo vamos a relacionar más adelante, mucho sentido con este pasaje bíblico que leímos. Amén.
Ahora, dice la palabra del Señor de que los escribas y los fariseos, mis amados hermanos, y de forma muy literal, dice de que ellos trataban y hacían estrategia, mis amados hermanos, para poder tentar al maestro. Ellos querían tentar a Jesús. Ahora, cuando hablamos de tentar, la Escritura nos enseña de que hay uno solo que tienta, y este es el diablo. Ahora, el espíritu que tenían, mis amados hermanos, los fariseos y los escribas, los seduceos, mis amados hermanos, era el espíritu del diablo, bendito sea el nombre del Señor, que producía en ellos un celo, amén, producía envidia por todo lo que hacía el maestro. Y esto producía en su propia vida la incredulidad, porque estos no querían soltar el cargo, no querían soltar, mis amados hermanos, el lugar donde habían sido honrados. Querían, mis amados, siempre buscar el protagonismo, el buscar el ser reconocido, el tener la autoridad. Estos no se iban a meter donde estaban los pobres, no se iban a meter donde estaban los necesitados. De hecho, mandaban a los aprendices para que pudiesen ir. Recuerde que el Antiguo Testamento habla con respecto a los diezmos. No se asuste usted porque no vamos a predicar de los diezmos, pero habla con respecto a los diezmos, que los diezmos se reunían cada 3 años y eran, mis amados hermanos, iban en una dirección. Los diezmos, mis amados, tenían la dirección que iban para los de la tribu de Leví, los levitas, como también eran separados para los huérfanos y las viudas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos, los fariseos, ya en el tiempo de Jesús, cuando recibían las ofrendas, cuando venían los diezmos, mis amados hermanos, o sea, decían, aquí vamos a ir separando, aquí vamos a ir dejando al lado, y buscaban siempre el beneficio propio. Por eso tenían buena posición, por eso tenían buena economía. Bendito sea el nombre de Dios. Y se olvidaban de la viuda, se olvidaban de los huérfanos, del necesitado. Ahora, estos buscaban hacer tentar a Jesús. Por eso Jesús se iba a meter donde estos no iban. Donde estaba la necesidad, donde estaba el mendigo, donde estaba, mis amados hermanos, el que estaba enfermo, el de situación, mis amados hermanos, de calle, como podríamos decir en este tiempo. Dios iba ahí a los pobres, alabado sea el nombre de Jehová. Ahí iba Jesús, porque a Jesús no le importaba, mis amados hermanos, lo que era recibir dinero, si era dueño de todo. Él tenía de todo. Y aún así, él era sencillo para vestirse. Alabado sea el nombre de Jehová. Ahora, sí, la palabra, mis amados hermanos, cuando hablamos de tentar, que esto es lo que hacían estos hombres, amén. Y eran hombres que eran eruditos en la palabra. Cuando digo palabra me refiero a la ley y los profetas. Eran eruditos, pero tristemente, mis amados hermanos, la Escritura a nosotros nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por eso cuando nosotros, mis amados hermanos, tenemos obras de la carne, porque déjeme decirle de que nosotros tenemos obras de la carne, y el enemigo la identifica, y nos tienta. Entonces nosotros no podemos decir, ay, el Señor me está poniendo a prueba. No, Dios nunca te va a tentar con un deseo de tu propia carne para hacerte caer, no. Porque dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, mis amados hermanos, confronta a los fariseos, y aquí detalla que constantemente los fariseos cuestionaban la autoridad del maestro. ¿Con qué autoridad sanas tú? ¿Con qué autoridad hablas tú? Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús les respondía, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos lo que estamos aquí. No sé, yo creo que sí, todos sabemos quién es Jesús. Sabemos de quién viene. Sabemos dónde fue y a dónde está en esta hora. Por eso nosotros podemos testificar de nuestras propias vidas que Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió y Él fue el que nos brindó vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén?
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ellos teniendo al Mesías, mis amados hermanos, de frente, ahí viéndolo con sus propios ojos. Eran hombres que conocían la ley, hombres que conocían los salmos y los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. No lograron reconocer quién era Jesús. Aquí cabe también destacar de que en ese tiempo ya se levantaban muchos falsos mesías. A diario se levantaban muchos que decían, no, yo soy el Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Y había gente que los seguía. Por eso era un poco difícil, mis amados hermanos, el poder creer para estos hombres fariseos cultos, ya con mucho conocimiento era difícil creer. Pero, mis amados hermanos, eso es lo que le cuesta al mundo. Al mundo le cuesta creer quién es realmente Dios, si realmente existe o no existe. Pero nosotros los que estamos aquí sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos a dónde fue el Señor Jesucristo a rescatarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Donde no valíamos nada, donde nadie andaba un precio, pagaba un precio por nosotros. Ahí fue el Señor Jesucristo con amor. Nos llamó, nos recogió, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Y esa sangre preciosa, mis amados hermanos, la que derramó en el madero de la cruz, con esa sangre compró su vida y compró mi vida. Ahora, cabe destacar esto, mis amados hermanos, que yo en otras oportunidades lo he enseñado y se lo he enseñado a los jóvenes y lo he dicho también en otros mensajes. Y aquí en donde quisiera destacar estas dos palabras, mis amados hermanos, que es el saber, ¿ya? Y el conocer. Porque estas dos palabras pueden ser quizás similares en su definición, pero no lo es así. Mire, el saber es tener información de algo, o sea, teoría. ¿Se entiende, cierto? Saber es tener información de algo, ¿ya? Y conocer es tener la experiencia de esa información, o sea, lo práctico. Cuando los jóvenes, bueno, todos pasamos nosotros por lo que es la educación. Y los que no la han pasado, Dios les ayude. Amén. No es que estemos haciendo diferencia, pero la gran mayoría hemos pasado por la educación, ¿cierto? Y la educación nos lleva a a saber las cosas. Cuando ya entramos de la enseñanza básica, nos preparan para la media, ¿cierto? Y en la media algunos estudian algún técnico, amén, y sacan alguna carrera ya en la enseñanza media. Bendito sea el nombre del Señor. Y incluso los que estudian en la universidad o en los institutos, en ese proceso de estudio están recibiendo información, están recibiendo teoría. Pero es muy distinto cuando ya usted lo pone en la práctica. Es muy distinto. Hoy día mi sobrina, por ejemplo, ella estaba con nosotros trabajando. Y una de las cosas que yo puedo destacar de ella es de que ella es muy buena para las matemáticas en el colegio. El día de ayer revisaba sus notas y tenía muy buenas notas. Cuando nos sentamos a la mesa y se pone a hablar de algunas fórmulas por aquí y por allá, ella tiene mucho conocimiento. Pero hoy día le tocó el proceso de pagarse de una colación ahí. Entonces cuando entregan un billete grande, como que le costaba sacar la cuenta de cuánto tenía que dar devuelto. Entonces decía, yo no entiendo por qué me cuesta, o sea, sé, pero en practicarlo ahora que lo tengo que aplicarlo, no sé por qué. Si es el nerviosismo o no sé por qué me cuesta. Claro, porque es difícil. O sea, nosotros sabemos que estamos dentro de la iglesia y tenemos que alabar, tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que con ganas o sin ganas servir a Dios, alabar y bendecir su nombre. Esa información la tenemos. Pero, mis amados hermanos, nos falta el ponerlo en práctica. Realmente nos falta el poder alabar, bendecir, glorificar al Señor. Mis amados hermanos, no nos podemos olvidar de que cuando llegamos a la casa del Señor, Él fue el que te brindó hoy día un día más de misericordia. Él fue el que te dio las fuerzas para que tú fueras a tu trabajo. Él guarda y cuida de tus hijos, de tus hijas. Pero nos cuesta entender
que no llegamos a este lugar para estar sentados, mis amados hermanos. Estamos simplemente sentados y no hacemos nada más. No, si eso no es el evangelio, eso no es conocer a Dios. Tampoco le estoy diciendo yo que usted en cada cántico, en cada alabanza se ponga a saltar, que levante las manos, no. Pero, mis amados hermanos, cuando una persona entrega su corazón y empieza a alabar a Dios, hay libertad. Por eso decíamos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad, porque nada nos oprime, nada nos esclaviza. Y en todo, mi amado hermano, lo que podamos hacer, el Espíritu Santo, mi amado hermano, se goza cuando con todos los problemas alabamos, bendecimos y glorificamos su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces los fariseos sabían, mis amados hermanos, los fariseos sabían de Moisés. Los fariseos sabían quiénes eran los profetas. Estos conocían la ley, mis amados hermanos, de memoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabían del Dios de Israel. Pero ¿qué es lo que pasaba? No conocieron a Moisés. No conocieron a los profetas. Y tampoco conocían a Dios. Y es lo que pasa hoy en día, en estos tiempos, mis amados hermanos. Tenemos a mucha gente con información, mucha gente con datos, mucha gente con teoría, alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente no buscan la experiencia. O sea, mis amados hermanos, la palabra nos dice que el ser lleno del Espíritu Santo, cuando aconseja el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, no dice, llegará en algún momento. No, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Podemos, mis amados hermanos, saber quién es el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Pero buscar la llenura, eso es algo práctico. O sea, ¿cómo buscamos la llenura? Bendito sea el nombre del Señor, por medio de la oración, por medio de la integridad, por medio de la santidad, mis amados hermanos, por medio ¿de qué? De entregar nuestra vida plena a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, esto es el gran síndrome que hoy en día, mis amados hermanos, ocurre en la gran mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos información de sobra. Nos hablaba la palabra del Señor el día miércoles que debemos de invertir en poder aprender de la palabra del Señor. Y eso es algo necesario, eso es algo bueno, ese es un buen consejo. Pero tenemos que llevarlo de la mano con lo práctico. Y no es lo práctico de tener que pararse en el púlpito y predicarlo. Porque cuando te paras en el púlpito y te pones a predicarlo, va a venir un respaldo de parte de Dios. Porque recuerda que no va a ser tu vida, sino que es Dios usando tu vida para predicar. Entonces eso se refleja, ¿por qué? Porque no es tan solo el conocimiento que estás entregando, la información, la teoría, sino que lo práctico, que el que tú buscaste en la intimidad, arrodillaste doblaste tus rodillas y presentaste a lo mejor ayuno, alabado sea el nombre del Señor, y de esa forma, alabado sea el nombre de Jehová, el Señor te fue preparando para que el día que subieses al púlpito, subieses a este lugar, el Señor te utilizara con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra, eso es lo que tiene que producir en nuestra vida, cambio. Las personas no producimos nada, el pastor no produce nada, el pastor no produce un cambio. El pastor no convence a nadie, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que portamos, este es el que produce el cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Jesús, mis amados hermanos, estaba en Jerusalén. Sabía, mis amados hermanos, estaba en Jerusalén y había un grupo de judíos. Dice la Escritura. Y estos judíos no eran cualquiera, estos judíos, mis amados hermanos, habían creído en el Mesías. Gloria a Dios, Él está aquí. Así que le dio miedo a estar como el pueblo de Israel cuando se le presentó en el monte. No, Moisés, hablas tú nomás con él. Gloria al Señor. Entonces eran judíos, mis amados hermanos, que habían creído en el Señor Jesucristo. Pero entiéndalo, no basta con tan solo, mis amados hermanos, oír y seguir a Jesús. No bastaba con tan solo haber oído, haber visto y haber seguido al maestro. El maestro fue muy claro, muy preciso, le demandó algo y les enseñó algo a estos hombres.
Y esto es lo que a nosotros nos recuerda, y los que no lo sabían nos enseña. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y allí en donde nos cuesta permanecer en la palabra del Señor. Permanecer. Pastor, me cuesta permanecer porque muchas oportunidades soy tentado. Soy tentada en muchas oportunidades. No sé qué hacer, Señor. Es fácil, pues si en la palabra está toda la respuesta. La palabra dice, bendito sea el nombre del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no hacemos, mis amados hermanos, lo que se nos indica. Cuando estás siendo tentado, ¿por qué? Por algún vicio, por algo que a tu carne, esa obra de la carne le llama la atención. Y hay cosas que son fuertes. Pero aunque sean fuertes o que sean más sencillas, mis amados hermanos, no dejan de ser pecado. Cuando te sientes tentado en mentir, no decir la verdad, alabado sea el nombre del Señor. Como también cuando te sientes tentado, ¿con qué? Con el adulterio, con la fornicación, con algún vicio, alabado sea el nombre de Jehová. Total, nadie me ve. No me está viendo el pastor, no me está viendo la pastora, ningún hermano, ningún oficial, no importa. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía el pastor viernes atrás, el viernes antepasado. Si nos pudiésemos escudriñar, mis amados hermanos, que sea, si nos pusiéramos a revisar los historiales de nuestros teléfonos. Si pudiésemos, mis amados hermanos, ver lo historial de lo que se ve a través de las redes sociales. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto no es tan solo para jóvenes, sino que también para adultos. En muchas oportunidades, mis amados hermanos, los adultos, hay un contenido y sobre todo tienen que guardarse con los contenidos que, vuelvo a repetir esa palabra delicada, que es de adultos. Que de repente están viendo videos y mire cómo funciona el algoritmo. Si usted no lo sabe, el algoritmo funciona que si usted por más de 5 segundos está reproduciendo un video que le llamó la atención, automáticamente se activa el algoritmo para empezar a enviarle todo tipo de ese video. Después usted dice, yo no sé por qué me salen estas cosas. Si estuviste más de 5 minutos en donde por tus ojos estaban siendo contaminados. Alabado sea el nombre del Señor. Y recuerden, mis amados hermanos, de que el adulterio o la fornicación, que son cosas, mis amados, y no dejemos de lado la lascivia. Estas cosas, mis amados hermanos, son espíritus, y que el Señor los reprenda en esta hora, son espíritus fuertes y que no entran y no se producen de la noche a la mañana. Y es allí en donde el hombre y la mujer se debe de cuidar. Por eso, mis amados hermanos, usted tiene que cuidar, porque eso, cuando entran por sus ojos, ya está abriendo puertas. La Biblia dice que nuestros ojos son las ventanas. Pero usted está abriendo puertas porque lo está viendo ¿dónde? Dentro de su hogar, en el trabajo, ¿dónde? Eso tiene que ser cortado, desechado. Tiene que ser, mis amados hermanos, sacado de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos siguen aquí? Eso es verdad, ¿o no? Ahora, esto, mis amados hermanos, el saber y el conocer no se trata tan solo de venir a la iglesia y ya conocemos a Dios, ¿no? No se trata de levantar las manos y ya conocemos a Dios. No se trata de llenarse de información y que eso signifique que ya conocemos a Dios. El otro día yo veía un video de un abogado que es muy conocido, mis amados hermanos, a través de las redes sociales. Y este abogado le habían hecho en uno de los comentarios una pregunta relacionada a la Biblia. Y respondió con mucho conocimiento. ¿Usted cree que en la universidad a los que estudian derecho no le enseñan, no tienen que pasar por este libro? Habíamos por ahí, hablaba con un joven en la semana y me decía de que en su curso le pasan filosofía. Bendito sea el nombre del Señor.
O sea, algunos tratan de contrarrestar la condición de la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la información a nosotros sí nos sirve, no quiere decir que sea mala. El consejo no está en que no averigüe, no lea, no tenga usted esa intención de decir, no voy a leer. No, usted tiene que leer, pero hay cosas prácticas antes de leer. ¿Cuál es el consejo, pastor? Yo quiero entender la palabra porque me pongo a leer y no entiendo nada. No entiendo no sé lo que Dios me quiere hablar. El que quiera sabiduría, dice la Escritura, que la pida, porque Él dará. Pero ¿cuál es el problema? En que queremos llenarnos de información. Y el consejo antes, mis amados hermanos, de tener esa información es que podamos doblar nuestra rodilla. Porque ¿para qué queremos esa información? Si sabemos, mis amados hermanos, de que la palabra nos enseña que no debemos de mentir y mentimos. La palabra nos dice que no debemos de codiciar y codiciamos. La palabra nos dice que no debemos, mis amados hermanos, de hablar del que está a nuestro lado y se hace. De que no debemos de qué, de robar y robamos. Pastor, no, si yo no robo. ¿Y robamos en qué? ¿En qué me habéis robado? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la Escritura, mis amados hermanos, cuando habla, si vosotros permaneciereis, esa palabra, mi amado hermano, permanecer es un verbo. En el griego de Juan es menos y se define como quedarse en un lugar, tener una relación, vivir con ese ser. Entonces Jesús nos dice, mis amados hermanos, que debemos de permanecer. ¿En quién? ¿En quién? En Él. O sea, debemos de tener una relación con Dios, con el Dios de la palabra, y debemos de vivir la palabra, y debemos de quedarnos con Él. Alabado sea el nombre de Jehová. Si permaneciereis, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora un ejemplo en la Escritura es Josué. Dios no le dice a Josué, no le dice solamente sé valiente. Él le dice, cuida de hacer conforme a la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gracias, mi hermano Leo. Meditarás en él. O sea, permanecer, mis amados hermanos, es tener la palabra continuamente en nuestra boca, es meditar de día y de noche. Pero lo fundamental, mis amados hermanos, es poder obedecer la palabra y no desviarse ni a diestra ni a siniestra. Es poder cumplir con lo que nos dice la Escritura. Es difícil, sí, es difícil. Pero le damos gracias a Dios que nos pudo dejar este manual. Si es cosa de pensar cómo lo habrán hecho los hombres, cómo lo habrá hecho Mateo, cómo lo habrá hecho Lucas, Juan, Pedro, Simón, Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. Porque recuerde que no todos ellos tenían escuela, mis amados hermanos, sobre la ley. Pedro él no había estudiado de la ley. Pedro era de él. Pero Pedro aprendió con el maestro, en lo práctico. Él vio cómo imponía mano. Él vio cómo reprendía a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Él veía cuando se apartaba para ir a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay cosas prácticas. Y eso es lo que la iglesia requiere, mis amados hermanos, y no puede escasear de lo práctico. O sea, hay oración, hay que venir a la oración. Hay que ir a la predicación. Hay que ir, mis amados hermanos, a la calle a predicar. Pucha, es que vemos en las redes sociales que salen a predicar allá, salen a predicar allá, es que hacen campaña. Mis amados hermanos, para poder...
levantar una tarima o sacar parlantes, equipo y poder predicar afuera, primero hay que aprender lo sencillo, lo básico, el abecedario. Hay que ponerse los zapatos para arreglarse temprano e ir a predicar la palabra del Señor, anunciar las gratas nuevas de salvación. Porque esto, mi amado hermano, no se trata con tan solo saber, lo sabemos, pero falta hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, viene el texto base en donde leíamos, mis amados hermanos, y aquí hay 3 palabras que destacar para desarrollar, que es conoceréis, la palabra verdad y la palabra libre. Ahora, este verso que leímos nos muestra la condición de una persona, lo que tiene que hacer, y esto va a producir un resultado. Ahora, cuando hablamos de libertad, alabado sea el nombre del Señor, la libertad tiene un antónimo. Y el antónimo de libertad es esclavo, preso o sujeto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿para qué necesitamos ser libres? ¿Por qué necesitamos ser libres? Los fariseos decían, ¿libre de qué? Si no hemos estado en esclavitud, somos hijos de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Esclavo de qué? Pero Jesús no le estaba hablando de una esclavitud por la opresión romana. No hablaba de una esclavitud, bendito sea el nombre del Señor, política. Sino que hablaba de una esclavitud del pecado. Por eso tiene mucha relación, mis amados hermanos, el inicio del capítulo 8 con respecto a la mujer adúltera. Porque esto tomaron simplemente a la mujer, pero no buscaron al hombre, el cual reflejaba, mis amados hermanos, el hombre refleja el sacerdote del hogar. Ellos eran sacerdotes, pero llevaron a la mujer para poder atrapar, para poder tentar al maestro. Y cuando pusieron a la mujer frente al maestro y le preguntaron, ¿qué dice la ley que debemos hacer? A esta mujer la hemos sorprendido en el acto del adulterio. ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer? Todos conocían, mis amados hermanos, la ley porque era algo en que estos hombres se enfocaban en producir al pueblo con respecto a cuando había que castigar a alguien. No, lo enseñaba, mis amados hermanos, ¿para qué? Para supuestamente mostrar que ellos eran correctos. Pero cuando llegó y se los presentaron a Jesús, se les fumó todo su plan. Porque Jesús los confrontó ¿con qué? Con la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no le dio un golpe en la cara, le habló con un golpe a su conciencia y le dijo, si alguno, alabado sea el nombre del Señor, está libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso muchos, cuando hablamos con respecto a este pasaje bíblico, ¿cómo lo utilizan? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le voy a decir unos par de cosas si la verdad me va a hacer libre. Le voy a decir esto a la hermana, le voy a decir esto al pastor. Si la verdad ya me tiene aburrido el pastor. Total, la verdad me hace libre. No, no es así. La verdad hace libre a nuestra propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se le vaya a ir el gozo a usted. Entonces muchos, mis amados hermanos, pueden saber de la Biblia, pueden memorizársela, pero lamentablemente siguen atados al pecado. Pueden estar todos los domingos en la iglesia, pero el resto de la semana siguen esclavos del pecado. No sirve de nada, mis amados hermanos, vivir de la apariencia. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es aquí en donde nosotros tenemos que meditar. Porque es muy lindo, bendito sea el nombre del Señor, cuando el Señor nos habla que nos va a fortalecer, como unos domingos atrás. No temas, es maravilloso. Cuando el Señor nos dice que nos va a bendecir y vamos a ser prosperados porque necesitamos. ¿Por qué no necesita? ¿Quién no quiere ser prosperado? Pero primero cuando tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, cuando no tenemos que vivir de apariencia,
cuando tenemos que reconocernos. Y, mis amados hermanos, esto es algo que no es tan solo se habla de la hermandad. Esto se produce incluso en pastores, evangelistas, misioneros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es difícil reconocer cuando hay una falta. Es difícil. Pero la verdad, mis amados hermanos, cuando confronta, cuando la verdad te dice que estás en pecado y tienes que ser libre del pecado, es porque Dios te quiere sacar de esa esclavitud. Para que puedas ser verdaderamente libre, tienes que ¿qué? Tienes que renunciar. Tienes que, mis amados hermanos, testificar de que eres un hombre, mis amados hermanos, y una mujer falta y pecadora, pero te arrepientes de tus pecados. Es lo que predicamos afuera, pero adentro debemos de recordar que debemos de arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía el pastor, mis amados hermanos, hace unos días atrás, el problema no es cuando las personas saben que han pecado. El problema es que, sabiendo que han pecado, no buscan salir de aquello. Porque continuamente siguen en el pecado. Y es ahí en donde se deleita la carne en sus propios deseos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra conocer, mis amados hermanos, viene del griego ginosco, que significa conocimiento experimental. Significa reconocer. Ahora, anotaba un ejemplo, mire. Alguien con frío, mis amados hermanos, alguien que tiene frío, y yo los veo bien abrigaditos hoy día. Pero mire, alguien que tiene frío no calienta su cuerpo con tan solo, mis amados hermanos, leer la definición física del fuego. O con saber que con el fuego se va a calentar en su mente. Ay, con el fuego yo no. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que el cuerpo entra en calor cuando uno enciende una madera y aviva el fuego. A eso es conocimiento. Lo está haciendo, lo está produciendo. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, la palabra nos dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sabemos, mis amados hermanos, que tenemos que avivarnos, pero ¿cómo lo hacemos? Estamos con un ojo abierto y un ojo cerrado. Aleluya. Entonces la libertad nos llega por memorizar, mis amados hermanos. Mire, la libertad nos llega por memorizar un mapa para saber dónde está la salida. La libertad llega, mis amados hermanos, cuando esa persona se levanta y comienza, mis amados hermanos, a caminar hacia donde está la salida. Cuando abre la puerta y logra atravesarlo. La libertad no va a llegar a tu vida si estás esperando que venga un ángel baja del cielo y se te aparezca y te ponga en las manos para que se te quiten a lo mejor los vicios, la mala conducta. Alabado sea el nombre del Señor. No, no se va a producir así. Es que tú tienes que aproximarte ¿a quién? Al que te da la libertad. ¿Y quién te da la libertad? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo te aproximas a Él? Buscándole a Él, reconociendo tu falta, confesando tus pecados, te doblas, tu planta y dile: Señor, aquí estoy. Soy un hombre falto, una mujer falta, una mujer pecadora, un hombre pecador. Me reconozco ante ti, Señor, que no soy nadie, que no puedo avanzar sin ti. Tengo este vicio, tengo este mal hábito, tengo esta mala conducta, pero yo quiero ser libre por tu palabra. Quiero ser libre de ti. Ya no quiero ser esclavo del enemigo. Y conoceréis la verdad. Ahora, mis amados hermanos, la palabra verdad en el griego es ataleia, que significa veraz, algo real. Porque la verdad, mis amados hermanos, no es un concepto. La Escritura no habla de que la verdad es un concepto. La Escritura dice que la verdad es una persona. La verdad es una persona. Jesús dijo: yo
soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí, dijo el Señor. La verdad no es simplemente un concepto. ¿Cómo podemos ser libres? Tenemos que conocer la verdad. Y la verdad, ¿cómo la vamos a conocer? Conociendo a Cristo, conociendo a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. De esa forma vas a ser libre. Imagínense que los pastores podemos gastar tiempo, horas, en consejería, mis amados hermanos, orando por las vidas, por las personas, diciéndole: mi hermana, no haga esto. Pastores, que me cuesta, pero no haga esto, hermano. Deje esta mala conducta, esto no corresponde. Jovencito, señorita, saque esto de su vida, esto no corresponde. Lo que hace el pastor es simplemente aconsejarle, mis amados hermanos. Pero lo que va a producir el cambio, lo que nos va a hacer libres, es conocer la verdad de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 8, verso 44 dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y que no hay verdad en él. Si es el punto, si Cristo, mis amados hermanos, es la verdad y es la vida, el diablo, ¿qué es lo que es? El antónimo. Cristo es la muerte y Cristo es la perdón, el diablo. El Señor reprenda al diablo. Normal, me di cuenta. El diablo, mis amados hermanos, es mentiroso. Y el diablo representa la muerte. Pero Cristo es la vida, Cristo es la verdad, alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, porque cuando llegó Cristo a nuestras vidas, nos sacó de las tinieblas a su luz. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla a su luz admirable. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perteneciendo al mundo. Pero cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo salió a nuestro encuentro, pasamos de tiniebla a su luz, pasamos de muerte a vida, pasamos de ser esclavos a ser libres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Y un ejemplo de este es la vida de Zaqueo, un hombre cobrador de impuestos, mis amados hermanos, que los judíos rechazaban, porque mis amados hermanos, tenía malas costumbres, malos hábitos. Pero cuando Cristo llegó, cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, entonces Zaqueo, mis amados hermanos, dice la palabra que puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Él con sus hechos, mis amados hermanos, con lo práctico, no con lo teórico, con lo práctico comenzó a demostrar de que Cristo lo había hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo reconoce de que Jesús, mi amado hermano, reconoce a Jesús como el verdadero Mesías. Se arrepiente de sus pecados y es transformado, porque la verdad de Cristo libera, mis amados hermanos, al hombre. La verdad de Jesús liberó a quien, a Zaqueo, y Jesús le dice: hoy ha venido salvación a esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio, mis amados hermanos, no se trata de saber la verdad, se trata de conocer la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tener la experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué hay cristianos que saben tanto de la palabra, mis amados hermanos, pero viven tan atados? Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos que tienen un gran conocimiento, pero viven tan esclavos del pecado. Y la respuesta, mis amados hermanos, es porque confunden el saber con el obedecer. Es porque creen que entender el versículo de la palabra del Señor ya los hace libres, y no es así.
entender, mis amados hermanos, entender la palabra nos va a llevar a obedecer. El saber no nos hace, mis amados hermanos, que permanecemos. El estudiar la palabra no nos está a nosotros diciendo que ya la estamos poniendo en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuesta, mis amados hermanos, vivir un evangelio como la iglesia primitiva. De que tenemos que volver como preguntar por la senda antigua y volver, mis amados hermanos, como era el evangelio hace años atrás, como vivieron hombres, mis amados hermanos, el evangelio sí. Y eso se puede producir en este tiempo, pero no se va a producir con conocimiento simplemente, con un dato, con una información. Se va a producir con la experiencia, con la búsqueda plena, mis amados hermanos, del cristiano hacia Cristo. Hoy en día usted se mete en la internet, mis amados hermanos, ya antes uno buscaba mucha información a través de Google. Ahora usted abre esta famosa inteligencia artificial, mis amados hermanos, y le brinda todo el conocimiento. ¿Quiere saber algo? Le pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Santo sea el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que nos hace más falta? No es informática. Nos hace falta más rodilla. O si no, mire, los hermanos que tienen más tiempo, los que han conocido el evangelio hace mucho más tiempo. Antes había hombres que no tenían tanta sabiduría dentro de la palabra para poder quizá a lo mejor desarrollar un buen mensaje. No tenían quizá una buena oratoria, alabado sea el nombre del Señor, pero sabe algo maravilloso que tenía, y que eso nosotros, quizás los de este tiempo, debemos de anhelar y debemos de buscar, era el Espíritu Santo en sus vidas. Lo que tenían en que en vez de pasar 3, 4, 5 horas leyendo, alabado sea el nombre del Señor, pasaban 3, 4 horas de rodillas, pasaban días haciendo ayuno, alabado sea el nombre del Señor. Se apartaban del mal. ¿Para qué? Para buscar intimidad y tener y guardarse en santidad para Dios, para que cuando llegara el momento de ser utilizado, estos, mis amados, hablaban en el nombre del Señor con autoridad y poder. Veíamos un video hace unos días atrás de nuestra pastora Inés. Unos videos de cuando ellos eran hermanitos, mis amados hermanos, nuestro obispo y nuestra pastora, y pertenecían a la iglesia metodista de aquí que está en María Elena. Y veíamos ese video, mis amados hermanos, nuestra pastora trabajando, el Señor utilizando su vida. Una sierva que no tenía mucho conocimiento, imagínense cuando yo la conocí cuando ya era pastora. Pero esos años era hermana simplemente. Pero venía, yo no sé si se recuerdan los hermanos, cuando venían en aquellos años atrás esos instrumentos y uno le hacía el quite, se venía acercando y uno se alejaba. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabía que el Señor te iba a sacar a la luz tu pecado. Veíamos el video de la pastora estaba profetizando al pueblo, alabado sea el nombre del Señor. Y estaba en unos metros más atrás nomás la jefa de jóvenes. Y ahí el instrumento le decía: ¿dónde está el líder de jóvenes? ¿Dónde estás que no te veo? Alabado sea el nombre del Señor. Así trabajaba el Señor. Me recuerdo en unas vigilias años atrás, cuando hacíamos vigilia en el 28. El pastor estaba predicando, un siervo, mis amados hermanos, invitado, estaba predicando la palabra del Señor. Y antes de culminar el mensaje dice: en esta hora el Señor te dice que te brinda la oportunidad para perdonarte si te arrepientes de tus pecados. Y tú sabes que a ti te digo. No dijo nombre, cualquiera, todos se miraban las caras. Te está hablando el Señor. Y nadie pasaba. Porque cuando Dios habla así, mis amados hermanos, y lo descubre, ¿quién va a querer pasar adelante? Pero el Señor le dijo: te doy una última oportunidad, que pases solo, o si no te nombraré. Y de al fondo, de atrás de la iglesia, pasa ese varón que estaba engañando a su esposa. A esos hombres extrañamos, a esa mujer extrañamos,
Pero ¿sabe qué? No podemos vivir de lo que ellos hacían. Si Dios también a nosotros, mis amados hermanos, nos puede usar por amor y misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. El tema es que queremos depender de lo que hacían los demás y nosotros no hacemos nada para que Dios utilice nuestras vidas. Por eso esto requiere de algo práctico. Queremos que Dios levante a instrumentos, que Dios levante a hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que buscar el evangelio práctico. Tenemos que ser prácticos en la oración. Tenemos que ser prácticos en el ayuno. Tenemos que ser práctico en la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago decía: ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque tristemente el conocimiento del cristiano, mis amados hermanos, hoy en día es una nube simplemente. Los jóvenes entienden eso. Para guardar información. Ahora ya no usan los pendrive. Antes, años atrás, usaban los disquetes. Bueno, yo creo que los más antiguos ni siquiera eso se acuerdan. Antes usaban los disquetes, que los metían en los computadores para guardar información. Después salieron los CD. Después salieron los pendrive. ¿Cierto? Después empezaron la información en los teléfonos. Los discos duros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora todas esas cosas, que es algo físico, mi amado hermano, no se utiliza. Ahora no, vamos a comprar una nube, 2000 gigas por 1990. Está todo. Entonces después tiene toda la información usted en cualquier parte de donde esté, en cualquier parte del mundo. Teniendo acceso a internet, va a tener sus fotos, toda su información ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa si el día de mañana? Porque hoy en día nosotros podemos tener este maravilloso libro. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando no esté este libro? ¿De qué vamos a vivir? ¿Del recuerdo? No. Vivir de lo práctico. Mire que poco tiempo nos resta. Poco tiempo nos queda en esta tierra. Porque pronto la iglesia volará. Volará al encuentro con Cristo en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo sé que pronto vamos a volar a la presencia del Señor. No podemos tener por tardanza la venida de Cristo. Y mire, y esto es algo verdad. Si no viene Cristo, si no suena la trompeta, ¿pero qué pasa si el Señor lo llama antes a usted? La palabra libre, mi amados hermanos, eutelero. En griego es hacer libre, sacar de la esclavitud. Antes, mis amados hermanos, el pecado nos controlaba y nos llevaba, mis amados hermanos, a un destino que era la muerte. Pero ahora que conocemos la verdad, que conocemos al Cristo, alabado sea el nombre del Señor, y obedecemos y permanecemos en Él, somos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la libertad en Cristo nos brinda, ¿qué? Libertad. Y cuando somos libres, dice el Señor que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando estamos en verdad, o sea, en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, somos libres para poder alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Con esto termino. La mujer, mi amados hermanos, adúltera, fue sorprendida. Y sin pensar, y no quiero distorsionar, mi amados hermanos, lo que es el texto. Pero es cosa, mis amados hermanos, de ver cómo tiene relación el uno con el otro. Los fariseos, sin pensar, utilizaron a esta mujer que terminó siendo libre de su pecado por Jesús. Porque cuando Jesús, mis amados hermanos, estaba frente a ella, cuando levantó su mirada y vio al maestro, Jesús, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella iba, mi amado, directamente ¿a qué? A la muerte. ¿Dónde están los que te condenan? Alabado sea el nombre del Señor. Ella dijo, ninguno se ve, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe lo que hay que hacer para ser verdaderamente libre? Tenemos que dejar de justificarnos. Porque cuando cometemos un error, apuntamos el error del otro.
Si alguien me hizo algo y como él, tú me lo hiciste primero. Y nos comportamos como en el tiempo de la ley del ojo por ojo, diente por diente. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no se necesita más justificarse, se necesita arrepentirse. No se necesita, mis amados hermanos, vivir de una apariencia de libertad. Se necesita ser verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay que hacer, póngase en pie. No hay que correr de la verdad. Hay que correr hacia la verdad. Y eso es lo que nos hace falta, mi amado. Correr a las plantas de Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Libre del pecado. Vamos a orar en esta hora de la noche.